Un magnate ve a una joven en medio de una tormenta, la ayuda llevándola a un hotel, pero no imagina que esa noche traerá consigo las promesas de su pasado. Las calles de Córdoba estaban sumidas en una oscuridad profunda, apenas quebrantada por los destellos esporádicos de relámpagos que rasgaban el cielo. La lluvia caía con furia, golpeando el asfalto como una cascada incesante, formando riachuelos que corrían sin rumbo, arrastrando hojas, ramas y todo lo que encontraban a su paso. Las farolas, parpadeantes y debilitadas, luchaban por mantenerse encendidas en medio del vendaval, proyectando sombras inquietantes sobre las fachadas de los edificios coloniales. El viento aullaba entre los estrechos callejones, haciendo crujir las ventanas y sacudiendo las viejas persianas que se mantenían cerradas con un obstinado chirrido. Alejandro Valdés, al volante de su elegante coche, se inclinaba hacia adelante, aferrando con firmeza el volante mientras sus ojos se mantenían fijos en el camino borroso frente a él. El rugido del motor era un eco distante en su mente, ahogado por el sonido ensordecedor de la lluvia que golpeaba sin piedad el techo y las ventanas del vehículo. La carretera, traicionera bajo la capa de agua, reflejaba las luces de la ciudad, creando un mosaico distorsionado de colores y sombras que se deslizaban por su visión como espectros. «Maldita sea», murmuró entre dientes, ajustando el limpiaparabrisas a su máxima velocidad, aunque parecía inútil contra la tormenta. Sabía que cada minuto que pasaba en ese clima infernal era un riesgo, pero su deseo de llegar a su hogar, un refugio de lujo y silencio, lo impulsaba a seguir adelante. A su alrededor, la ciudad parecía estar desierta, como si la tormenta hubiera expulsado a todos los habitantes a sus casas, buscando cobijo del diluvio que amenazaba con inundarlo todo. Pero para Alejandro, esta soledad no era nada nuevo. Desde hacía mucho tiempo, su vida se había reducido a un control absoluto sobre su entorno, sin espacio para imprevistos o emociones desbordadas. Cada aspecto de su existencia, desde sus negocios hasta sus relaciones, estaba perfectamente orquestado, con la precisión de un reloj suizo. El interior de su coche, tapizado en cuero negro y madera pulida, ofrecía un contraste marcado con la tempestad exterior. La calefacción mantenía el ambiente cálido y cómodo, pero no lograba eliminar la frialdad que emanaba de Alejandro. Su rostro, apenas iluminado por el resplandor del tablero, mostraba una expresión de concentración intensa, pero también de un vacío inexplicable, como si la tormenta que se desataba fuera un reflejo de lo que se agitaba en su interior. Los limpiaparabrisas de Alejandro luchaban en vano contra la torrencial lluvia que golpeaba con furia el vidrio delantero. A pesar de sus esfuerzos, el agua seguía formando una cortina densa y opaca, haciendo que el camino frente a él pareciera un interminable mar de sombras y luces difusas. El sonido rítmico de las escobillas se mezclaba con el rugido del viento, creando un ambiente claustrofóbico dentro del coche. Alejandro, concentrado en la carretera, fruncía el ceño con una mezcla de frustración y preocupación. Sabía que continuar conduciendo en esas condiciones era peligroso, pero la idea de detenerse en medio de la tormenta le parecía aún peor. De repente, entre las sombras y el reflejo distorsionado de las luces, algo captó su atención. Una figura, apenas visible, se encontraba a un lado de la carretera. Era una silueta frágil, encorvada, que parecía luchar contra la fuerza del viento y la lluvia. A medida que se acercaba, Alejandro pudo distinguir más detalles. Era una mujer, completamente empapada, con el cabello pegado a la cara y la ropa adherida a su cuerpo. Estaba abrazada a sí misma, temblando visiblemente bajo el peso de la tormenta. Parecía completamente fuera de lugar, como si hubiera sido arrojada ahí por algún capricho cruel del destino. ¿Qué diablos hace alguien aquí?, murmuró Alejandro para sí mismo, sus pensamientos invadidos por una mezcla de sorpresa e incredulidad. Su primera reacción fue seguir adelante, no involucrarse. Pero algo en la imagen de esa mujer desamparada le hizo dudar. Había una vulnerabilidad en ella que lo desarmó, una sensación de que no podía simplemente pasar de largo. Sin comprender del todo por qué, Alejandro sintió un impulso que no pudo ignorar. No tiene sentido dejarla aquí, pensó, mientras sus manos, como guiadas por una voluntad propia, comenzaban a frenar el coche. El sonido de las ruedas sobre el asfalto mojado resonó en sus oídos, mezclándose con los latidos de su corazón que, por alguna razón, había comenzado a acelerarse.
Alejandro bajó la ventana a apenas unos centímetros, lo suficiente para poder hablar sin que la lluvia inundara el interior del vehículo. Oye. ¿Necesitas ayuda? Su voz, firme pero con un tono de preocupación que él mismo no reconoció, cortó el aire cargado de humedad. La joven levantó la cabeza lentamente, sus ojos oscuros y desorientados se encontraron con los de Alejandro. Por un momento, pareció dudar, como si no supiera si confiar en ese extraño que había detenido su coche en medio de la tormenta. Finalmente, asintió con la cabeza, aunque su gesto fue apenas perceptible bajo el diluvio. Vamos, sube al coche. No puedes quedarte aquí, insistió Alejandro, abriendo la puerta del pasajero. La mujer, todavía temblando, dio unos pasos inseguros hacia el coche. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera agotada tanto física como emocionalmente. Isabela Mendoza, pensó Alejandro al recordar el nombre que ella le había dicho una vez que estuvo dentro del vehículo. Isabela apenas murmuró un agradecimiento mientras se deslizaba en el asiento de cuero, cerrando la puerta con manos temblorosas. El calor dentro del coche fue un alivio inmediato, pero la expresión de desconcierto y miedo en su rostro permaneció. Mientras el coche avanzaba lentamente por las calles inundadas, Alejandro no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia Isabela, quien permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana como si intentara comprender cómo había terminado en esa situación. Su rostro estaba pálido, con mechones de cabello oscuro pegados a la piel, y sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y desorientación que lo inquietaba. Alejandro, normalmente tan seguro de sí mismo, sentía una extraña necesidad de hacer algo más por ella, más allá de simplemente ofrecerle un lugar seco donde refugiarse. Pero no sabía qué decir, así que optó por la única solución lógica que se le ocurrió. Conozco un hotel cercano donde puedes pasar la noche, dijo, rompiendo el silencio con voz firme pero calmada. Es un lugar seguro y cómodo. ¿Estarás bien allí? Isabela lo miró por un segundo, sus ojos oscuros destellando con una leve duda, pero luego asintió lentamente. Gracias, no sé cómo agradecerte, murmuró, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. Parecía al borde de las lágrimas, pero mantenía la compostura, como si se aferrara a su dignidad con la poca fuerza que le quedaba. De nada, respondió Alejandro, con una ligera inclinación de cabeza. No te preocupes por eso ahora. Cuando llegaron al hotel, Alejandro se ocupó rápidamente del check, asegurándose de que Isabela tuviera una habitación cómoda donde pudiera descansar. Mientras estaban en el lobby, esperando que el recepcionista terminara de procesar la reserva, la tensión entre ellos se hizo más palpable. Isabela seguía envuelta en un silencio introspectivo, mientras Alejandro la observaba con atención. Algo en su vulnerabilidad le tocaba una fibra que él pensaba haber enterrado hacía mucho tiempo. Finalmente, Isabela rompió el silencio. No sé qué hubiera hecho si no hubieras pasado por ahí, confesó, su voz temblando ligeramente. Me sentía tan perdida. Todos nos sentimos perdidos alguna vez, respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. Lo importante es encontrar el camino de vuelta, aunque sea con un poco de ayuda. Isabela lo miró, sus ojos encontrando los de Alejandro por primera vez desde que había subido al coche. En su mirada había gratitud, pero también algo más, una conexión que iba más allá de las palabras. Alejandro sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda, algo en esa mirada le hacía bajar la guardia, aunque solo fuera por un momento. El recepcionista interrumpió el intercambio con la llave de la habitación, y Alejandro la tomó, entregándosela a Isabela. Aquí tienes. Descansa. Mañana todo se verá mejor. Isabela asintió, pero no se movió de inmediato. Parecía dudar, como si no quisiera separarse aún. Alejandro, ¿te molestaría si te invito a tomar algo en el bar? Solo no sé, para no estar sola un rato más. Alejandro la miró, sorprendido por la propuesta. Su instinto le decía que debía declinar, pero la soledad en los ojos de Isabela lo hizo reconsiderar. No me molestaría, dijo finalmente. Vamos. El bar del hotel estaba casi desierto, salvo por un par de clientes solitarios que bebían en silencio. Alejandro e Isabela se sentaron en un rincón apartado, donde la luz era tenue y la atmósfera, tranquila. La conversación comenzó de manera ligera, con Alejandro preguntándole sobre su vida en general y Isabela respondiendo con sinceridad.
Poco a poco, la charla fue adquiriendo un tono más personal. Isabela habló de sus miedos, de las dificultades que había enfrentado en los últimos meses, mientras Alejandro, en un raro momento de apertura, compartió algunas de sus propias inquietudes, algo que rara vez hacía. Es curioso, dijo Isabela, tomando un sorbo de su bebida. Siento como si pudiera hablar contigo de cosas que nunca le diría a nadie más. Alejandro la miró, sintiendo la intensidad de sus palabras. A veces, los extraños son los mejores confidentes, respondió. No tienen prejuicios, no nos juzgan por nuestro pasado. Isabela asintió, sus ojos fijos en los de Alejandro. Tienes razón. Y esta noche, necesitaba a alguien que no me juzgara. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una tensión palpable. Las palabras sobraban en ese momento, y lo que surgió a continuación fue una conexión nacida de la vulnerabilidad compartida. Sin pensar demasiado, Alejandro se inclinó hacia ella, y Isabela no se apartó. Un beso, suave al principio, pero cargado de una pasión contenida, selló el momento. Ambos se dejaron llevar, olvidando, aunque solo fuera por unas horas, las realidades que los esperaban fuera de ese refugio temporal. La mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las cortinas del hotel cuando Alejandro se despertó, con la mente aún embotada por la noche anterior. A su lado, Isabela dormía profundamente, su rostro relajado en una expresión de paz que contrastaba con la intensidad del encuentro que habían compartido. Alejandro se levantó con cuidado, tratando de no despertarla, y se vistió en silencio, sus pensamientos ya alejándose de lo que había sucedido. Antes de salir de la habitación, Alejandro se detuvo un momento para observar a Isabela una vez más. Algo en él quiso dejar una nota, decir algo que suavizara la abrupta despedida, pero su naturaleza reservada y controlada prevaleció. Cerró la puerta detrás de él con un suspiro, convencido de que había sido una experiencia única, un desliz en su vida cuidadosamente ordenada, algo que no se repetiría. En su camino de regreso a casa, Alejandro se sumergió de nuevo en su rutina. Las reuniones, las llamadas, los correos electrónicos y las negociaciones tomaron el control de sus días, empujando los recuerdos de esa noche al fondo de su mente. Creía que podía seguir adelante sin mayores complicaciones, que esa conexión inesperada con Isabela se desvanecería como un sueño al despertar. Sin embargo, las semanas pasaron, y una mañana, mientras Alejandro revisaba sus correos en su oficina, su asistente personal, Carla, entró con un sobre en la mano. Señor Valdés, llegó esto para usted, dijo, depositando el sobre su escritorio con una expresión neutral, pero Alejandro notó algo en su tono, como si percibiera la importancia del contenido. Alejandro tomó el sobre con cierta curiosidad, pero al abrirlo y leer las primeras líneas, su mundo se detuvo. La carta estaba escrita con una caligrafía cuidadosa, y a medida que avanzaba en su lectura, sintió que cada palabra caía sobre él como una losa. Isabela le informaba que estaba embarazada, y no dejaba lugar a dudas sobre la paternidad. Él era el padre. El impacto de la noticia fue como un golpe físico. Alejandro dejó caer la carta sobre su escritorio, sus manos temblando levemente mientras trataba de asimilar lo que acababa de leer. Su mente, siempre tan clara y enfocada, se llenó de preguntas sin respuesta, de un miedo repentino e inexplicable. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había permitido que algo tan fuera de su control ocurriera? Pero no era solo la noticia del embarazo lo que lo estremecía. Había más en la carta. Isabela también revelaba un secreto que Alejandro nunca podría haber anticipado. Ella era hija de Javier Mendoza, su fallecido amigo, un hombre que había sido como un hermano para él. Javier, cuyo recuerdo Alejandro había mantenido vivo con una mezcla de dolor y lealtad, le había confiado la protección de su hija antes de morir. Y ahora, Alejandro había fallado de la manera más inimaginable. El peso de la traición hacia su amigo lo aplastó, dejándolo sin aliento. Javier había sido su compañero en los días más oscuros, el único en quien Alejandro había confiado completamente. Había jurado proteger a Isabela, y en lugar de eso, la había involucrado en un escándalo que podría destruirla, y a él mismo. El eco de la promesa incumplida resonaba en su mente, mezclándose con la confusión y la culpa. Alejandro se levantó de su escritorio y comenzó a caminar de un lado a otro en su oficina, su respiración acelerada. Necesitaba pensar, necesitaba actuar, pero por primera vez en mucho tiempo, no sabía por dónde empezar. La carta y lo que implicaba lo habían sacudido hasta lo más profundo. Alejandro se desplomó en el sillón de su oficina, con la carta de Isabela todavía temblando en sus manos.
El peso de las palabras escritas parecía multiplicarse a medida que su mente intentaba procesar la realidad que acababa de serle revelada. Pero cada vez que intentaba pensar en una solución, su mente regresaba al mismo punto de origen, Javier Mendoza, el hombre a quien había amado como a un hermano, y la promesa que había hecho en un momento de sinceridad y lealtad inquebrantable. Los recuerdos de Javier comenzaron a emerger, como fantasmas que habían estado esperando el momento adecuado para regresar. Alejandro lo recordaba como un hombre carismático, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera y un espíritu indomable que lo llevaba a enfrentarse a cualquier desafío. Habían compartido tantas aventuras, tantos secretos, que en su momento, Alejandro nunca dudó de que su amistad fuera a durar toda la vida. Pero la vida tenía otros planes, y Javier se fue demasiado pronto, dejando atrás un legado de misterios sin resolver. Prométeme que cuidarás de ella, le había dicho Javier en su lecho de muerte, cuando ya no podía luchar más contra la enfermedad que lo consumía. Alejandro, incapaz de concebir un mundo sin su amigo, había aceptado sin dudarlo, convencido de que proteger a Isabela era lo menos que podía hacer por alguien que le había dado tanto. Pero jamás había imaginado que su propia vida se entrelazaría de manera tan complicada con la de ella. Mientras Alejandro revivía esos momentos, la culpabilidad comenzó a filtrarse en su corazón. No solo había fallado en su promesa, sino que había complicado aún más la situación al involucrarse sentimentalmente con Isabela, una mujer vulnerable que había confiado en él en su momento de mayor necesidad. ¿Qué diría Javier si pudiera verlo ahora? Esa pregunta lo atormentaba, haciendo que su estómago se retorciera con un dolor que no podía aliviar. Los pensamientos sobre Javier continuaron aflorando, y con ellos, los recuerdos de los secretos que su amigo había llevado a la tumba. Javier nunca había sido un hombre sencillo, su vida estaba marcada por relaciones peligrosas y negocios turbios, de los cuales Alejandro solo había conocido la punta del iceberg. Había habido rumores de enemigos poderosos, personas que habían jurado vengarse de Javier por viejas disputas. Alejandro había preferido mantenerse al margen, confiando en que su amigo sabía lo que hacía, pero ahora se daba cuenta de que había sido un error. Isabela estaba en peligro, y él había bajado la guardia en el peor momento. Alejandro sabía que no podía seguir adelante sin enfrentarse a esas verdades incómodas. Tenía que desempolvar los detalles del pasado de Javier, entender con quién estaba lidiando realmente y, lo más importante, cómo proteger a Isabela de las sombras que aún acechaban. Sin embargo, con cada nueva revelación, la situación se volvía más sombría. Los aliados de Javier, o más bien sus antiguos enemigos, ahora podían convertirse en amenazas directas para Alejandro y para la vida que él había construido. Alejandro se levantó del sillón, dejando la carta sobre su escritorio, como si al soltarla pudiera también soltar el peso que ahora sentía sobre sus hombros. Pero sabía que era inútil. La realidad era implacable, y las decisiones que había tomado, consciente o inconscientemente, lo habían llevado a un punto sin retorno. No había escapatoria. Debía enfrentar las consecuencias de sus actos y, en el proceso, redescubrir quién era realmente Javier Mendoza, un hombre que en vida había sido un enigma, y cuya muerte solo había profundizado el misterio que lo rodeaba. Sabía que debía comenzar a buscar respuestas, y que, para proteger a Isabela, primero tenía que desentrañar las conexiones que aún lo unían al pasado de Javier. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más claro se hacía que estaba a punto de destapar una caja de Pandora, llena de secretos que tal vez nunca deberían haber salido a la luz. Alejandro pasó los días siguientes sumido en un torbellino de pensamientos, intentando encontrar una salida a la situación en la que se había metido. La revelación de la carta de Isabela había sacudido los cimientos de su vida cuidadosamente estructurada, y cada intento de racionalizar lo que debía hacer lo llevaba de vuelta al mismo punto, no había una solución fácil. El peso de la paternidad inesperada y el juramento incumplido hacia Javier lo empujaban en direcciones opuestas, y cada opción que consideraba parecía más dolorosa que la anterior. Por un lado, aceptar la paternidad significaba enfrentar las repercusiones sociales y personales que eso conllevaría. Su vida, hasta entonces privada y controlada, se vería expuesta a la luz pública. Alejandro sabía que, en su mundo, donde la imagen y la reputación lo eran todo, una noticia como esa podría desatar un escándalo monumental. Sus enemigos aprovecharían la situación para atacarlo, sus aliados podrían volverse en su contra, y todo por lo que había trabajado se desmoronaría como un castillo de naipes. Además, asumir esa responsabilidad también significaba admitir ante sí mismo y ante el mundo que había fallado, que había cometido un error que ahora lo perseguiría por el resto de su vida. Por otro lado, la idea de negar todo y mantener su vida bajo control lo tentaba con la promesa de un regreso a la normalidad.
Podría cortar los lazos con Isabela, pagarle lo suficiente para que desapareciera y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa opción lo llenaba de un profundo malestar. ¿Cómo podría traicionar a Javier de esa manera? ¿Cómo podría mirar su propio reflejo sabiendo que había abandonado a su propio hijo? Era una decisión imposible, un dilema moral que lo dejaba paralizado, sin saber qué camino tomar. Un día, mientras contemplaba la carta una vez más, Alejandro tomó una decisión: necesitaba hablar con Isabela cara a cara. No podía seguir evadiendo la realidad, y tal vez, al confrontarla, encontraría la claridad que tanto buscaba. Organizó un encuentro con ella en un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas, en un intento de mantener todo bajo control, al menos en apariencia. Cuando Isabela llegó al lugar, Alejandro notó de inmediato la determinación en sus ojos. Ella ya no era la mujer vulnerable que había recogido en la carretera aquella noche. Había una fuerza renovada en su porte, una decisión firme que casi lo desarmó por completo. Isabela no estaba allí para suplicar ni para negociar, ella estaba allí para dejar claro lo que iba a hacer, independientemente de lo que él decidiera. «Voy a tener este bebé, Alejandro», dijo Isabela sin rodeos, mirándolo directamente a los ojos. «Y no estoy aquí para pedirte nada. Solo quiero que sepas que no voy a esconderme, no voy a desaparecer. Si decides no ser parte de su vida, lo entenderé, pero necesito que sepas que esto no va a cambiar mi decisión». Las palabras de Isabela resonaron en la mente de Alejandro, golpeándolo con la fuerza de su determinación. Ella estaba dispuesta a asumir todas las consecuencias, sin importarle lo que él decidiera. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no había lugar para medias tintas, no había espacio para el compromiso. Tendría que decidir, y esa decisión definiría el resto de su vida. «Entiendo lo que dices, Isabela», respondió Alejandro finalmente, su voz más tranquila de lo que esperaba. «Pero no subestimes lo complicado que es todo esto para mí. No se trata solo de lo que quiero hacer, sino de lo que es correcto, de las consecuencias que esto tendrá para ambos». «Lo sé», replicó Isabela con firmeza. «Pero yo ya tomé mi decisión. Ahora te toca a ti. Solo quiero que tomes la decisión que puedas vivir con ella». Las palabras de Isabela lo dejaron sin respuesta inmediata. Alejandro sabía que ella tenía razón, cualquier decisión que tomara, tendría que cargar con ella para siempre. Su mente seguía luchando, buscando una salida, pero en el fondo sabía que ya había cruzado un punto de no retorno. A medida que Alejandro intentaba procesar la decisión imposible que tenía frente a él, una nueva amenaza comenzó a tomar forma en las sombras de su vida profesional. Elena Ruiz, una antigua aliada en el mundo de los negocios, había sido durante años una pieza clave en varias de sus operaciones más exitosas. Pero detrás de su apariencia de lealtad, Elena siempre había albergado un resentimiento creciente hacia Alejandro. Él, sin saberlo, había pasado por alto su ambición y sus deseos de poder, tratando siempre a Elena como una socia secundaria, una jugadora en un tablero en el que él controlaba todas las piezas. Cuando Elena se enteró de la situación de Isabela, su mente calculadora vio una oportunidad de oro. La noticia del embarazo de Isabela, y la conexión directa con Alejandro, era la herramienta perfecta que había estado esperando para volverse imprescindible, o mejor aún, para destruirlo si no cumplía con sus exigencias. En su corazón, Elena llevaba años esperando un momento como este para reclamar el lugar que creía merecer, y la posibilidad de exponer a Alejandro ante la sociedad y el mundo empresarial le ofrecía una ventaja que no pensaba desaprovechar. Una mañana, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina, Elena apareció inesperadamente, su presencia marcada por un aire de determinación que inmediatamente puso a Alejandro en alerta. Había algo en su expresión, una frialdad calculada, que lo hizo bajar los papeles y prestar atención. «Necesito hablar contigo, Alejandro», dijo Elena, cerrando la puerta detrás de ella sin esperar una invitación. Su tono era firme, casi desafiante, y Alejandro supo de inmediato que no sería una conversación fácil. «Elena, ¿a qué se debe esta visita?». Alejandro intentó mantener la compostura, pero había algo en la mirada de Elena que lo inquietaba profundamente. «Es simple», replicó Elena, cruzando los brazos. «Sé todo sobre Isabela. Sobre el bebé. Y sobre lo que esto podría significar para ti si la información se filtrara». Alejandro sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara por un segundo. ¿Cómo había podido enterarse Elena? ¿Qué sabía exactamente? El pánico comenzó a subir por su pecho, pero se obligó a mantener la calma.
No sé de qué estás hablando, respondió con frialdad, aunque su mente ya estaba calculando todas las posibilidades. Elena sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No juegues conmigo, Alejandro. Sabes que siempre tengo mis maneras de enterarme de lo que sucede a mi alrededor. Y esta vez, no pienso quedarme callada. A menos que, claro, quieras llegar a un acuerdo. Alejandro sintió el veneno en sus palabras. ¿Qué es lo que quieres, Elena? Su voz era baja, contenida, pero en su interior la furia comenzaba a acumularse. Lo que siempre he querido, dijo Elena, dando un paso adelante. Poder. Quiero un lugar en la junta directiva, con capacidad de decisión. Y quiero que respaldes mi próximo proyecto, sin preguntas. Si haces esto, la historia de Isabela y tu bebé quedará entre nosotros. Pero si te niegas. Dejó la frase en el aire, sabiendo que Alejandro entendería las implicaciones. Alejandro la miró con intensidad, sintiendo que la rabia lo consumía. Elena, a quien había considerado una aliada, ahora se revelaba como una amenaza, dispuesta a destruirlo si no cumplía con sus exigencias. Su mente giraba, buscando una salida, pero sabía que estaba atrapado. Si la noticia salía a la luz, no solo perdería su reputación, sino que también pondría en peligro todo lo que había construido. Estás jugando un juego peligroso, Elena, advirtió Alejandro, acercándose a ella con una expresión oscura. Sabes que hay consecuencias para todos los actos. Eso lo sé muy bien, replicó Elena con frialdad. Pero creo que tú eres quien más tiene que perder aquí. El silencio que siguió fue tenso, lleno de electricidad. Alejandro sabía que debía moverse con cuidado, pero también que no podía permitir que Elena controlara su destino. Sin embargo, la decisión que tenía que tomar no era fácil, y el tiempo no estaba de su lado. Elena lo observó por un momento más, y luego, satisfecha con el efecto que había logrado, se giró para marcharse. Piénsalo, Alejandro. No te tomes demasiado tiempo. Las decisiones importantes no esperan. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro se quedó solo en su oficina, con la cabeza llena de pensamientos oscuros y la certeza de que el peligro que se cernía sobre él era mayor de lo que había imaginado. Alejandro pasó las siguientes horas sumido en un torbellino de pensamientos, tratando de encontrar una manera de contrarrestar la amenaza de Elena. Sabía que no podía permitir que ella controlara su destino, pero la realidad era que la información que poseía le daba una ventaja peligrosa. La presión se acumulaba en su mente, como una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento, destruyendo todo lo que había construido. Decidido a no ceder sin luchar, Alejandro contactó a Elena, proponiéndole una reunión privada en su oficina, esperando poder negociar una salida a la situación que no involucrara entregar el control de su imperio. La tensión era palpable cuando Elena llegó, vestida impecablemente, con una sonrisa fría que no alcanzaba a sus ojos. Sabía que tenía la sartén por el mango y disfrutaba de cada segundo de su ventaja. Entonces, Alejandro, ¿has considerado mi oferta?, preguntó Elena, sentándose frente a él con una confianza aplastante. Sus ojos destellaban con una mezcla de triunfo y anticipación. Alejandro la miró con una calma calculada, ocultando la tormenta que rugía en su interior. Elena, entiendo lo que quieres, pero creo que estamos yendo por el camino equivocado. Este tipo de enfrentamiento no beneficia a ninguno de los dos. Si trabajamos juntos, podríamos encontrar una solución que nos convenga a ambos. Elena arqueó una ceja, claramente disfrutando del poder que tenía sobre él. ¿Una solución que nos convenga a ambos? ¿Y cómo se vería eso, exactamente? Porque lo que yo veo, Alejandro, es que tú eres el que está atrapado en una esquina, y yo soy la que tiene el poder de decidir cómo saldrás de esta. Alejandro apretó los dientes, luchando por mantener la compostura. Sabía que cualquier muestra de debilidad sería su ruina. Elena, lo que te estoy proponiendo es una alianza real, no una transacción basada en amenazas. Podemos hacer grandes cosas si dejamos de lado estas hostilidades. ¿Hostilidades? Elena rió suavemente, una risa que carecía de alegría. Esto no son hostilidades, Alejandro. Esto es negocios. Y en los negocios, solo los fuertes sobreviven. Ya es hora de que aprendas esa lección. La tensión en la sala era casi tangible, y Alejandro se dio cuenta de que no había manera de que Elena cediera. Ella había esperado demasiado tiempo para este momento y no tenía intención de dejarlo escapar. La frustración y la rabia comenzaron a bullir dentro de él, pero antes de que pudiera responder, Elena se levantó y se inclinó hacia él con una sonrisa peligrosa.
Recuerda, Alejandro, el tiempo corre. Y si no haces lo que te pido, todos sabrán la verdad sobre ti y esa chica. Así que piénsalo bien. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándolo solo con sus pensamientos oscuros. La puerta se cerró detrás de Elena, y Alejandro sintió como si el mundo se cerrara a su alrededor. No tenía otra opción, debía enfrentar las consecuencias de sus actos, pero la idea de ceder ante Elena lo consumía. La presión se acumulaba, y Alejandro comenzó a sentir que su control sobre la situación se desmoronaba. Sabía que debía actuar rápidamente, pero el tiempo se le escapaba entre los dedos. Mientras tanto, Isabela había comenzado a notar el cambio en Alejandro. Sus ausencias, su creciente tensión, y la falta de transparencia la hicieron sospechar que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, confrontó a Alejandro, buscando respuestas que él no podía o no quería dar. ¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Por qué te estás alejando de mí? ¿Hay algo que no me estás diciendo?, preguntó Isabela, su voz cargada de frustración y miedo. Alejandro la miró, su corazón pesado por la culpa. Quería decirle la verdad, explicarle todo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Isabela, no es tan simple. Hay cosas que no puedo explicar ahora. Solo necesito que confíes en mí. Pero Isabela, cansada de la incertidumbre y de sentir que era una pieza más en un juego que no entendía, tomó una decisión dolorosa. No puedo seguir así, Alejandro. No puedo criar a este bebé en medio de todo este caos. Si no puedes ser honesto conmigo, es mejor que me aleje. Alejandro sintió un vacío en el pecho mientras Isabela se levantaba para irse. Sabía que sus decisiones la habían llevado a este punto, y aunque quería detenerla, se dio cuenta de que no podía ofrecerle lo que necesitaba. Isabela, espera. Pero ella ya había tomado su decisión. Lo siento, Alejandro. No puedo quedarme. Y con esas palabras, salió de su vida, dejando a Alejandro sumido en un abismo de incertidumbre y desesperación. Alejandro observó a Isabela alejarse, cada paso de ella resonando en su mente como un martillazo en su conciencia. Sabía que había llegado a un punto crítico, uno donde cada decisión tendría consecuencias profundas e irreversibles. Elena había dejado claro que no se detendría hasta conseguir lo que quería, y con Isabela fuera de su vida, Alejandro sintió que su mundo, antes tan controlado, comenzaba a desmoronarse. El cerco de Elena se cerraba cada vez más, y Alejandro entendió que ya no podía seguir actuando a la defensiva. Debía tomar la iniciativa antes de que fuera demasiado tarde. La clave estaba en el pasado, en los secretos que Javier había llevado consigo a la tumba. Esos secretos podían ser tanto su salvación como su perdición, pero no tenía otra opción. Si quería proteger lo que le quedaba, tenía que desenterrar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Alejandro decidió que la mejor forma de descubrir los peligros que lo acechaban era investigar a fondo las conexiones oscuras de Javier. Sabía que su viejo amigo había llevado una vida doble, una vida llena de sombras y alianzas peligrosas. Los rumores siempre habían girado en torno a él, pero Alejandro nunca les había dado importancia, confiando ciegamente en la lealtad de Javier. Ahora, esas decisiones venían a cobrar su precio. Contactó a algunos de los antiguos socios de Javier, hombres poderosos que operaban en los márgenes de la legalidad, hombres con los que Javier había cerrado tratos en el pasado. Uno a uno, Alejandro los fue rastreando, utilizando todos los recursos a su disposición para arrancarles información. Las conversaciones fueron tensas, marcadas por desconfianza y amenazas veladas, pero Alejandro no se dejó intimidar. Estaba decidido a llegar al fondo de todo, a descubrir quién estaba detrás de las amenazas que ahora lo rodeaban. A medida que avanzaba en su investigación, Alejandro comenzó a atar cabos sueltos. Descubrió que Javier había estado involucrado en negocios más oscuros de lo que él jamás hubiera imaginado. Había hecho enemigos poderosos, gente dispuesta a cualquier cosa para recuperar lo que consideraban suyo. Y ahora, con Javier muerto, esos enemigos parecían haber centrado su atención en Alejandro, viéndolo como el próximo objetivo en su lista. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero cuanto más se acercaba a la verdad, más peligrosas se volvían las circunstancias. Alejandro comenzó a notar que lo seguían, que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas. Incluso en su propia casa, ya no se sentía seguro. Los rostros conocidos se volvían sospechosos, y la paranoia empezaba a hacer mella en él. Pero Alejandro sabía que no podía permitirse flaquear. No ahora. Una noche,
mientras revisaba antiguos documentos en busca de alguna pista que pudiera haber pasado por alto, Alejandro recibió una llamada inesperada. Al contestar, una voz desconocida y amenazante lo saludó. Sabemos lo que estás haciendo, Valdés. Te estás metiendo en asuntos que no te conciernen. Deja de hurgar en el pasado de Mendoza, o tú y esa mujer que tanto intentas proteger pagarán el precio. El corazón de Alejandro se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Solo un aviso, Valdés. Para que sepas que estamos observando. Deja el pasado donde está, o pronto no tendrás un futuro por el cual preocuparte. La llamada se cortó abruptamente, dejando a Alejandro con una sensación de urgencia y peligro inminente. La advertencia que Alejandro recibió aquella noche no hizo más que avivar su determinación. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, que cada segundo contaba en su intento por desenterrar los secretos que Javier había dejado y que, de alguna manera, ahora se habían convertido en la clave para su propia supervivencia. Pero no podía hacer esto solo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que compartiera su mismo objetivo, y, sorprendentemente, esa persona resultó ser Isabela. Pese a su alejamiento, Isabela no había podido ignorar los sentimientos que aún albergaba por Alejandro, y aunque estaba decidida a protegerse a sí misma y a su hijo, sabía que ignorar la amenaza no era una opción. Cuando Alejandro la contactó nuevamente, fue con una mezcla de cautela y desesperación. Sabía que había cometido errores, pero también entendía que, en ese momento, necesitaban unir fuerzas si querían salir con vida de esa situación. Isabela, sé que tienes razones para no confiar en mí, dijo Alejandro, su voz cargada de sinceridad cuando finalmente se encontraron en un lugar discreto. Pero esto va más allá de nosotros dos. Hay personas peligrosas involucradas, y si no hacemos algo juntos, todos corremos peligro. Isabela lo miró, su rostro serio, pero con un atisbo de la vulnerabilidad que Alejandro había llegado a conocer. No sé si puedo volver a confiar en ti, Alejandro, pero si lo que dices es cierto, no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. Estoy dispuesta a escucharte. Esa fue la apertura que Alejandro necesitaba. Con el tiempo apremiándolos, compartió con Isabela lo que había descubierto en sus investigaciones. Hablaron durante horas, uniendo las piezas del rompecabezas que cada uno había estado armando por separado. Alejandro le explicó la gravedad de las amenazas que habían recibido, y cómo los enemigos de Javier parecían estar ahora concentrados en ellos. Isabela, por su parte, reveló algunos detalles de su pasado con su padre que podían arrojar más luz sobre las conexiones que Alejandro estaba intentando desenredar. A medida que compartían información, algo comenzó a cambiar entre ellos. La distancia emocional que los había separado parecía desvanecerse, reemplazada por una comprensión mutua de que, para sobrevivir, debían confiar el uno en el otro. Era una alianza forjada en el peligro, pero también en la necesidad de proteger lo que más les importaba, su hijo no nacido y sus propias vidas. El peligro se volvía cada vez más palpable. Las llamadas amenazantes continuaban, y Alejandro comenzó a notar movimientos sospechosos a su alrededor. Personas que antes consideraba confiables ahora se volvían enigmáticas, y cada paso que daba se sentía como si estuviera pisando un terreno minado. La paranoia era un veneno que se infiltraba en cada aspecto de su vida, pero Alejandro sabía que no podía permitirse caer. Isabela y él debían actuar rápido. Una noche, mientras revisaban documentos antiguos de Javier, Alejandro recibió un mensaje de texto críptico en su teléfono. La cuenta regresiva ha comenzado. Si quieres salvarla, actúa ahora. El mensaje no tenía remitente, pero el significado era claro, el tiempo se estaba agotando. Isabela, al ver la expresión de Alejandro, comprendió la gravedad de la situación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz tensa, pero llena de resolución. Alejandro la miró, su determinación reflejada en sus ojos. Vamos a terminar esto. No voy a dejar que esos bastardos nos destruyan. Hay algo en estos documentos que ellos no quieren que encontremos, y creo que estamos más cerca de lo que imaginamos. Con la adrenalina disparada y el peligro acercándose rápidamente, Alejandro e Isabela sabían que no había vuelta atrás. Prepararon un plan para confrontar a aquellos que los amenazaban, decididos a tomar el control de la situación antes de que fuera demasiado tarde. Cada movimiento debía ser calculado con precisión, cada paso dado con extremo cuidado. Sus vidas pendían de un hilo, y el reloj seguía corriendo, implacable. Mientras se dirigían hacia el próximo objetivo en su lista, Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Isabela estaba a su lado,
y aunque la amenaza era grande, había algo reconfortante en saber que enfrentaban el peligro juntos. Alejandro e Isabela se encontraban cada vez máis próximos da verdade, mas con cada descoberta, o risco aumentaba. Sabían que o tempo estaba contra eles e que seus inimigos estaban por perto, esperando o momento certo para atacar. No entanto, era imperativo que seguissem en frente. En unha noite particularmente tensa, Alejandro finalmente encontrou o fío que desataría todos os nos conjunto de registros antigos escondidos nos arquivos de Javier. Ao revisar os documentos, Alejandro percebeu que as transaccións financeiras de Javier non eran apenas complexas, mas envolvían nomes que ele recoñecía. Entre eles, o nome de Helena Ruiz aparecía máis de unha vez, ligado a operacoes suspeitas e pagamentos feitos a empresas de fachada. Era evidente que Javier e Helena habían estado envolvidos en algo moito maior e máis perigoso do que Alejandro había imaginado. As transaccións sugerían que Javier estaba tentando proteger algo, ou alguén, e que Helena estaba profundamente enredada neses segredos. Isabela, que observaba a Alejandro en cuanto ele procesella a información, perguntou con cautela: ¿qué significa todo esto, Alejandro? ¿Qué descubriste? Alejandro respiró fundo, organizando sus pensamientos antes de responder. Javier no murió simplemente por causas naturales, como siempre creímos. Estaba siendo perseguido, y Helena estaba involucrada. Parece que Javier descubrió algo que amenazaba a personas poderosas, y Helena estaba trabajando con ellos para mantenerlo en secreto. Isabela se quedó en silencio por un momento, tratando de asimilar la revelación. Entonces, ¿Helena está detrás de todo esto? ¿Ella es la responsable de su muerte? En parte, respondió Alejandro, con el ceño fruncido mientras revisaba los detalles. Pero no fue solo ella. Helena actuaba bajo las órdenes de alguien más, alguien que tenía más que perder si la verdad salía a la luz. Javier había descubierto una red de corrupción que amenazaba con exponer a muchos, y por eso lo silenciaron. Helena jugó su papel, probablemente pensando que podría sacar provecho de ello, pero ahora está intentando asegurar su posición eliminando cualquier rastro de lo que realmente sucedió. La tensión en la sala era palpable mientras Alejandro continuaba desentrañando los hilos de la conspiración. Cada pieza del rompecabezas que colocaban revelaba una imagen más oscura, y cada respuesta que encontraban planteaba nuevas preguntas. El pasado de Javier, que siempre había sido un enigma para Alejandro, comenzaba a tomar forma, pero no era la imagen heroica que él había imaginado. En cambio, Javier se revelaba como un hombre atrapado en un juego peligroso, intentando proteger a su familia mientras navegaba en un mundo lleno de traiciones y mentiras. Pero estas revelaciones tenían un costo terrible. Alejandro sabía que cuanto más profundizaba, más se acercaba a los verdaderos responsables, y eso los ponía a él e Isabela en una posición extremadamente peligrosa. Ya no se trataba solo de desentrañar el pasado de Javier, ahora sabían que enfrentaban a enemigos que harían cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso si eso significaba acabar con ellos. Isabela, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de enfrentar, se acercó a Alejandro, su voz temblando ligeramente. Alejandro, si todo esto es cierto, estamos en más peligro de lo que pensábamos. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro la miró, con una mezcla de determinación y preocupación en sus ojos. Ahora, Isabela, tenemos que ser más inteligentes que ellos. Sabemos la verdad, pero aún no tenemos todas las respuestas. No podemos enfrentarlos directamente sin pruebas contundentes, pero no podemos detenernos ahora. Debemos seguir adelante, cueste lo que cueste, porque si no lo hacemos, ellos ganarán. La tensión había alcanzado su punto máximo. Isabela, consciente de que cada vez estaban más cerca de descubrir toda la verdad, decidió tomar cartas en el asunto sin esperar a Alejandro. Estaba cansada de sentirse como una víctima en un juego del que no había pedido formar parte, y sabía que la única manera de proteger a su hijo era enfrentando a Helena directamente. Sabía que era un riesgo enorme, pero estaba decidida a no huir más. Sin decirle nada a Alejandro, Isabela concertó una reunión con Helena en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. La atmósfera en el pequeño café donde se encontraron estaba cargada de electricidad. Helena llegó segura de sí misma, su mirada calculadora y fría, como siempre. Pero Isabela no era la mujer asustada que había sido antes. Había algo diferente en su postura, en la firmeza de su voz cuando habló. Helena, comenzó Isabela, sin rodeos. Sé todo lo que has hecho, y sé que estás detrás de la muerte de mi padre. No voy a permitir que te salgas con la tuya.
Elena arqueó una ceja, sorprendida por la audacia de Isabela, pero no lo mostró. ¿De verdad crees que puedes intimidarme, niña? No tienes ni idea de con quién estás tratando. Eso lo sé muy bien, replicó Isabela, su voz firme. Pero no estoy aquí para intimidarte. Estoy aquí para advertirte. Si algo me sucede a mí o a mi hijo, Alejandro tiene pruebas suficientes para destruirte. No tiene salida, Elena. Por primera vez, la confianza de Elena vaciló. ¿Alejandro tiene pruebas?, preguntó, su voz revelando un leve temblor. Sí, y está dispuesto a usarlas, mintió Isabela con convicción, aunque en su interior la tensión comenzaba a cobrar su precio. Sabía que estaba jugando una carta peligrosa, pero no tenía otra opción. Sin embargo, en medio de la confrontación, un dolor agudo atravesó su cuerpo, dejándola momentáneamente sin aliento. Elena, al notar el cambio en la expresión de Isabela, sonrió con malicia. Parece que estás en problemas, querida. ¿Es eso lo que piensas que te salvará? Isabela intentó mantener la compostura, pero el dolor se intensificaba, y pronto se dio cuenta de que estaba entrando en trabajo de parto. Sabía que debía salir de allí, pero sus piernas comenzaron a fallar. Esto no ha terminado, Elena, logró decir antes de que el dolor la obligara a inclinarse sobre la mesa. Elena, disfrutando del momento, se levantó despacio. Oh, pero sí lo ha hecho, Isabela. Esto es solo el comienzo del final para ti. Mientras tanto, Alejandro, que había comenzado a sospechar de los movimientos de Isabela, descubrió lo que ella había hecho y la angustia lo invadió. Recibió un mensaje urgente informándole que Isabela había sido vista en el café y que estaba en problemas. Sin perder tiempo, salió corriendo hacia el lugar, su mente dividida entre la preocupación por Isabela y el peligro que representaba Elena. Cuando Alejandro llegó al café, encontró a Isabela casi inconsciente, con el rostro pálido y el sudor perlándole la frente. Isabela, gritó, arrodillándose a su lado, mientras ella apenas lograba abrir los ojos para mirarlo. El bebé, está viniendo, murmuró con voz débil, mientras Alejandro la tomaba en brazos, consciente de que el tiempo estaba en su contra. En ese momento, el dilema de Alejandro se volvió insoportable. Sabía que dejar a Elena ir significaba perder la oportunidad de destruir a su enemiga, pero no podía dejar a Isabela sola en un momento tan crítico. Miró hacia la puerta, donde Elena lo observaba con una sonrisa triunfante. Elige, Alejandro, susurró ella, antes de salir del café. Con Isabela en sus brazos, Alejandro tomó la única decisión que su corazón le permitía. No importa, dijo en voz baja. Voy a estar contigo, Isabela. Nada más importa ahora. Salió del café, ignorando el peligro y la tentación de seguir a Elena. Llevó a Isabela al hospital más cercano, decidido a proteger a su familia, aunque significara sacrificar todo lo demás. Alejandro esperó en la sala de emergencias, con los nervios a flor de piel mientras los médicos atendían a Isabela. Sabía que cada minuto era crucial para la salud de ella y de su hijo, pero también era consciente de que Elena no se detendría. Mientras caminaba de un lado a otro, con el corazón latiendo violentamente en su pecho, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido: si quieres que esto termine, ven solo. ¿Sabes dónde encontrarme? Alejandro entendió que no tenía otra opción. Había llegado el momento de enfrentar a Elena, de poner fin a la amenaza que había puesto en peligro todo lo que amaba. Miró a través de la ventana que daba al pasillo donde Isabela estaba siendo atendida, tomó una decisión y salió del hospital, decidido a enfrentarse a su destino. La dirección en el mensaje lo llevó a un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un lugar abandonado que había sido escenario de negocios turbios en el pasado. La luna llena iluminaba tenuemente el edificio, proyectando sombras largas y ominosas. Alejandro entró en el almacén, sus pasos resonando en el suelo de concreto. La tensión era palpable, cada sonido amplificado en la quietud de la noche. En el centro del almacén, bajo la luz parpadeante de una lámpara, estaba Elena, esperándolo con una expresión que mezclaba arrogancia y desprecio. Sabía que vendrías, dijo, su voz cortante como el acero. Esto termina aquí, Elena, respondió Alejandro, su voz firme, aunque en su interior sentía una batalla entre el miedo y la determinación. No voy a dejar que destruyas mi vida ni la de Isabela. Elena soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que tienes el control, Alejandro? Siempre has sido tan ingenuo. Todo lo que tienes, todo lo que eres, ha sido construido sobre mentiras y manipulaciones. Y ahora, esas mismas mentiras van a ser tu perdición.
Lo que hice en el pasado no importa ahora, replicó Alejandro, dando un paso adelante. Lo que importa es que voy a proteger a mi familia, cueste lo que cueste. La confrontación verbal se transformó rápidamente en un enfrentamiento de inteligencia. Elena reveló más detalles de las maquinaciones que había llevado a cabo para minar la confianza de Alejandro, para manipularlo y ponerlo en una situación en la que no tuviera otra opción más que ceder a sus demandas. Pero Alejandro, que había anticipado algunos de estos movimientos, contraatacó con información que había recolectado en sus investigaciones, exponiendo los lazos de Elena con organizaciones criminales que Javier había intentado derribar. Cada revelación era como una estocada, pero Elena no se rendía fácilmente. La confrontación se intensificó, los ataques verbales y las amenazas se volvieron más personales y feroces. Alejandro sabía que no podía simplemente ganar este enfrentamiento con palabras, necesitaba neutralizar a Elena de manera definitiva, asegurándose de que no pudiera volver a hacerles daño. En un momento de tensión máxima, cuando parecía que Elena tenía la ventaja, Alejandro sacó su as bajo la manga, grabaciones y documentos que no solo la implicaban en la muerte de Javier, sino que también la conectaban con una red de corrupción que podría acabar con su vida y la de todos sus aliados. Elena, al ver que su plan se desmoronaba, intentó un último movimiento desesperado, pero Alejandro fue más rápido. Se acabó, Elena, dijo Alejandro, con una mezcla de cansancio y resolución en su voz. No tienes a dónde huir. Esto termina aquí, de una forma u otra. Elena, acorralada, intentó mantener su compostura, pero la derrota era evidente en su mirada. Con un último intento de escapar, hizo una llamada que Alejandro sabía que sería su último recurso. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro había informado a las autoridades, quienes estaban en camino, y no tardarían en llegar. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, Elena supo que había perdido. Con un gesto de derrota, bajó el teléfono y miró a Alejandro con una mezcla de odio y resignación. Esto no termina aquí, dijo, casi en un susurro. Lo que comenzamos, otros lo terminarán. Alejandro no respondió. Sabía que las palabras de Elena podían ser ciertas, pero también sabía que había ganado esta batalla. Sin embargo, el costo había sido alto, y mientras la policía la arrestaba, Alejandro no podía evitar sentir el peso de lo que había perdido y lo que aún podía perder. Alejandro salió del almacén con el peso de la batalla aún en sus hombros, pero con la certeza de que había dado un paso crucial para proteger a quienes amaba. Las sirenas de la policía se desvanecían en la distancia mientras caminaba hacia su coche, sus pensamientos centrados en Isabela y en el hijo que estaba a punto de nacer. No había tiempo que perder. Debía regresar al hospital. Al llegar, fue recibido por la enfermera de turno, quien le informó que Isabela había dado a luz y que tanto ella como el bebé estaban bien. Alejandro sintió como una ola de alivio lo envolvía, pero también algo más profundo, una sensación de humildad y gratitud que nunca había experimentado antes. Había pasado por el fuego y la oscuridad, y ahora estaba a punto de vivir un momento que cambiaría su vida para siempre. Caminó por el pasillo con pasos decididos, pero con el corazón acelerado. Cuando entró en la habitación, encontró a Isabela descansando en la cama, con una expresión de agotamiento, pero también de profunda paz. A su lado, en una pequeña cuna, estaba su hijo, envuelto en una manta suave. Alejandro se acercó con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la magia de ese instante. Isabela lo miró con una sonrisa tenue. Alejandro, ven, conócelo, susurró, con una mezcla de amor y ternura en su voz. Alejandro se inclinó y, con una delicadeza que nunca había imaginado poseer, levantó a su hijo en sus brazos por primera vez. El bebé abrió los ojos por un breve momento, y Alejandro sintió que todo en su vida, cada decisión, cada sacrificio, había sido para llegar a este instante. Es hermoso, murmuró Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor o de miedo, sino de pura felicidad. Nunca pensé que podría sentir algo así. Isabela observó la escena, sintiendo que, después de todo lo que habían pasado, finalmente estaban donde debían estar. Este es el verdadero poder, Alejandro, dijo en voz baja. El poder de amar, de proteger lo que realmente importa. Alejandro asintió, sin poder apartar la vista de su hijo. En ese momento, todas las ambiciones que alguna vez habían dirigido su vida parecían insignificantes en comparación con el pequeño ser que sostenía. Entendió, en lo más profundo de su ser, que el poder y el control que había buscado durante tanto tiempo no tenían valor sin el amor y el sacrificio.
Había estado perdido en una búsqueda interminable de éxito y dominio, pero ahora veía con claridad lo que realmente importaba. Lo sé, respondió Alejandro, su voz llena de una nueva convicción. Todo lo que hice, todo lo que perdí, me llevó hasta aquí. Y no lo cambiaría por nada. Mientras sostenía a su hijo, Alejandro sintió que algo dentro de él renacía. El hombre que había sido, aquel que solo se preocupaba por el poder, se desvanecía, dando paso a alguien nuevo, alguien que entendía que el verdadero valor de la vida radicaba en el amor, en el sacrificio y en la protección de aquellos a quienes amaba. Voy a estar aquí para ustedes, siempre, prometió, mirando a Isabela con una mirada llena de determinación y amor. Nada más importa ahora. Las semanas siguientes al nacimiento de su hijo estuvieron llenas de cambios para Alejandro y Isabela. Después de la batalla final con Elena y la llegada del bebé, se dieron cuenta de que necesitaban un nuevo comienzo, lejos de las sombras y los peligros que los habían acechado durante tanto tiempo. Decidieron mudarse a Córdoba, una ciudad que les ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo, con la tranquilidad y la seguridad que tanto anhelaban. Córdoba, con sus calles llenas de historia y su ritmo de vida más pausado, les dio el espacio necesario para sanar y reconstruir. Alejandro dejó atrás su obsesión por los negocios, delegando responsabilidades a aquellos en quienes confiaba, y dedicó su tiempo a su nueva familia. Paseaban por los parques, disfrutaban de la compañía mutua y, por primera vez, Alejandro sintió que su vida tenía un equilibrio que nunca antes había experimentado. Un día, mientras caminaban por un parque con su hijo en brazos, Alejandro miró a Isabela, quien sonreía mientras observaba a su hijo dormir. Nunca pensé que un encuentro tan casual cambiaría mi vida de esta manera, dijo Alejandro, su voz llena de gratitud. Isabela lo miró con cariño. A veces, las cosas más importantes llegan de la manera más inesperada. Nunca imaginé que aquella noche de tormenta nos llevaría hasta aquí, pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera. Alejandro asintió, sintiendo una paz interior que lo llenaba por completo. Hemos pasado por tanto, pero todo ha valido la pena. Estamos juntos, y eso es lo único que importa. Decidieron dejar atrás todo lo que había sucedido, pero sin olvidar las lecciones aprendidas. La experiencia los había transformado, enseñándoles el verdadero valor del amor, la confianza y el sacrificio. Los errores del pasado ya no los atormentaban, en cambio, los guiaban para ser mejores, tanto para ellos mismos como para su hijo. Un día, mientras estaban sentados en su nueva casa, Alejandro tomó la mano de Isabela. Este es nuestro hogar ahora. Un lugar donde podemos ser felices, donde podemos criar a nuestro hijo lejos de las sombras del pasado. Isabela asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y serenidad. Y lo haremos juntos, Alejandro. Como una familia. No importa lo que venga, mientras estemos juntos, todo estará bien. Con el tiempo, Alejandro e Isabela construyeron una vida llena de momentos sencillos pero significativos. Dejaron atrás el caos, la intriga y las luchas de poder. Córdoba se convirtió en un refugio donde su amor y su familia podían florecer sin interferencias. El pasado, aunque nunca completamente olvidado, perdió su poder sobre ellos. Cada amanecer en Córdoba les recordaba que, a pesar de todas las dificultades, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza o poder, la felicidad simple de estar juntos. La historia que comenzó en una noche lluviosa, marcada por el misterio y la incertidumbre, se había transformado en un viaje de redención y amor. Alejandro, que una vez se había perdido en la búsqueda de control, había encontrado su verdadero propósito en el amor por su familia. Isabela, que había enfrentado tantos desafíos, ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza y alegría. Y así, mientras el sol se ponía en la ciudad de Córdoba, Alejandro e Isabela, con su hijo en brazos, contemplaban el horizonte, sabiendo que, aunque el camino no había sido fácil, habían encontrado su hogar, su paz y, sobre todo, su felicidad. Juntos, estaban listos para lo que el futuro les deparara, seguros de que el amor que compartían les daría la fuerza para superar cualquier obstáculo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.